Bueno, tenemos por ejemplo un cubo y lo vamos a representar en una militar mismo, ¿no? Entonces dibujamos la cara superior y la cara inferior y unimos los puntos y ya tenemos el cubo en militar, ¿no? Y vamos a hacer ese mismo cubo pues también aquí al lado, pero ahora imaginamos que la luz que le da es de otro tipo, ¿no? Entonces imaginamos una luz interior y otra luz exterior, ¿vale? Entonces, en un caso tenemos la luz está muy lejos y por tanto los rayos se consideran paralelos, ¿vale? Es el caso del Sol, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que la sombra de esta línea, por ejemplo, es esta. Y el rayo de Sol sigue esta dirección. Como está muy lejos, pues todos los rayos son paralelos, ¿no? Eso quiere decir que por cada punto deberé hacer esa dirección. Todas las líneas paralelas tienen la misma dirección. Y entonces, como la sombra de esta línea sigue esta dirección por el suelo, esta seguirá la misma dirección por el suelo, ¿no? Eso quiere decir que la sombra de este segmento será una línea paralela, mientras que estos triángulos, por tener esta línea siempre paralela y de igual tamaño, y esta también, pues son triángulos idénticos. Eso quiere decir que al ser los tres idénticos, pues necesariamente aquí se proyecta esta cara sobre el suelo, ¿vale? Entonces ya podemos venir aquí y es una traslación, ¿no?, de esa cara. O sea que sería la traslación de ese cuadrado, ¿no? Y como la sombra sale de aquí atrás, será una línea paralela a esa, ¿vale? Bueno, pues esa es la luz, de manera que esto sale de aquí de la base y tenemos una sombra propia del objeto, que es esta, y una sombra que arroja sobre el suelo, se le llama sombra arrojada, ¿vale? Entonces podéis hacerla con líneas paralelas, ya sabéis, un tramado con líneas paralelas haciendo la misma presión, pues hace un efecto más cuidado en el dibujo, pero luego en la realidad no es así, o sea, a lo mejor hay variación. ¿Qué variación hay? Pues por ejemplo, normalmente al lado del objeto pues hay más sombra, ¿no? Entonces ya podemos poner aquí más sombra. Luego también la sombra es más nítida allí al lado del objeto, ¿no? O sea que podemos hacer esto más nítido y aquí difundir un poco los contornos, ¿vale? Bueno, lo que decimos para la sombra, aquí más oscura cerca del objeto, pues también valdría para el objeto mismo. Eso quiere decir que ese degradado pues también se admitiría aquí para este mismo objeto. Y lógicamente la parte inferior también sería más oscura, ¿vale? Bueno, como la luz incide, parece que más ortogonalmente en la cara superior que esta, pues esta admitiría un poco de sombra sutil. Bueno, por lo cual nos quedaríamos en esencia con esto. Sombra propia del objeto y los rayos paralelos provocan esa sombra, ¿vale? Esta cara, como es paralela a esta, mantenemos la misma luz solar, ¿vale? Ahora imaginemos que ese punto se acerca a la Tierra y por lo tanto es un foco de luz artificial, ¿no? Ya no es la luz de una estrella que queda lejísimos y por tanto los rayos se consideran paralelos, ¿no? Entonces, cojamos aquí un punto de luz. Vamos a ver la diferencia. Aquí el punto de luz. Necesitamos su proyección sobre el suelo, porque si no, no podemos calcular nada. Si en vez de la proyección sobre el suelo nos dan la sombra de un punto, sería lo mismo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo vamos a poner la proyección del suelo aquí abajo, más abajo,
Entonces tenemos el punto de luz a cierta altura y su proyección sobre el suelo. Entonces la sombra de este segmento vertical, ¿cuál será? Bueno, pues lo que hay es que alinear este punto con este y este punto con el de luz. Eso quiere decir que la sombra de este segmento será esta, ¿no? Alguien me dirá, pues es exacto a esto. Sí, pero todas estas van en paralelo, ¿no? Todos estos rayos van paralelos, ¿no? Siguen la misma dirección. Aquí no, todos concurren en un mismo punto. Eso quiere decir que si quiero calcular la sombra de este punto, lo mismo, alineo con el punto de luz y este punto también lo alineo con su proyección sobre el suelo y cae aquí. Bueno, con lo cual ya vemos que realmente este segmento que aquí se trasladaba hasta aquí y tenía el mismo tamaño, ahora aquí se amplía, ¿vale? O sea que en realidad el segmento va a venir a parar aquí y es de mayor tamaño. Eso sí, se mantienen las paralelas, ya que esto es una, si está bien dibujado, esto es una homotecia, ¿vale? O sea que en realidad esta línea seguirá siendo paralela, pero incrementa su tamaño, ¿no? De igual forma esta seguirá siendo paralela por ahí detrás, y alineando este punto con este tenemos el final de la sombra del cubo. Y como la base está aquí a la misma altura, alineamos este punto con este y ya sabemos que va a venir por aquí. Con lo cual vemos que la sombra de luz puntual desde un punto, luz artificial, pues es prácticamente igual, pero se amplía. En este caso es una traslación, ¿no? Una traslación de esa cara sobre el plano. Bueno, le damos otra vez aquí los tonos. Otra gran diferencia entre la luz solar y la luz puntual es que en este caso, por estar, se considera infinito, los rayos infinitamente lejos, ¿no? Pues en realidad toda la luz es igual. Aquí no, aquí habrá más luz en este trozo que aquí. Eso quiere decir que esto tendrá más oscuridad según nos alejamos de la luz, ¿no? O sea que aquí sí que podríamos hacer un degradado, ¿no? Aquí pasa igual. Aquí esto da más ortogonalmente que esto, entonces esto puede llevar más oscuridad. Pero al margen de esa oscuridad que también aplicábamos aquí, también la que está más lejos tendrá más oscuridad. Y de hecho aquí también podríamos poner el suelo más oscuro según nos alejamos de este punto, ¿no? Pero ya no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces esto venía por aquí detrás y la sombra era esto. Bueno, otra vez vuelve a representarse los mismos parámetros para luces y sombras, ¿no? Que por un lado aquello que está más cerca del objeto pues tiene una oscuridad más intensa, lo que se dice un valor tonal en incremento, ¿no? Con un degradado homogéneo. Pues eso quiere decir que aquí este oscuro se va extendiendo de forma progresiva hasta alcanzar un tono más suave al final. Y de la misma forma aquí más nítido allí de donde sale. Lo mismo aquí. Más oscuro allí de donde sale y aquí igual. Pues ponemos más oscuro en la base y aquí el contorno y por ahí detrás más oscuro y por aquí igual. Bueno, pues tenemos las dos diferencias fundamentales. Lógicamente un tono al lado de otro oscuro parece más claro. Si aquí le damos más oscuridad, incluso oscuridad, por ejemplo aquí hay más luz que aquí, entonces si ponemos oscuro aquí detrás y cada vez más oscuro hacia allá, no lo vamos a hacer, pues entonces estamos sacando luz en el objeto, ¿no?
en el objeto, que a lo mejor es lo que queremos, hacer ver que arriba hay luz, ¿no? Bueno, cosa que es más fácil conseguir en este que en este, ya que en este se supone que esta misma luz es la que hay sobre este plano, ¿no? Bueno, pues esas son las diferencias entre la luz artificial, luz puntual desde un punto cercano, y luz distante o luz solar, ¿no? Y eso luego lo podemos llevar a los dibujos, ¿no? Por último, decir que los objetos tienen un nivel de reflexión tanto de la luz que recogen como de la calidad del material que tienen. Por ejemplo, si el suelo es algo reflectante, sobre la oscuridad recoge muy bien el reflejo, mientras que en la claridad no. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto, por ejemplo, está oscuro, pues entonces se reflejará aquí debajo. Entonces yo si marco aquí este oscuro, lo duplico, lo que estoy diciendo es que el suelo es ligeramente reflectante, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Luego para calcular reflejos, ¿no? La sombra también se puede reflejar a lo mejor sobre el objeto, ¿no? Pero lo vamos a dejar, ¿no? Porque ya sería más complicado. Aquí lo mismo. Si de repente esta oscuridad que tenemos aquí se refleja aquí abajo, y ya digo, la reflexión tiene fuerza sobre la zona de sombra, no sobre la zona de luz. Entonces ya podemos poner aquí zona de más oscuridad, ¿vale? Reflejada, ¿no? Entonces eso se puede empezar a entender como realmente que el suelo va a tener una calidad de pulimento, ¿no? O sea que los materiales están involucrados en los efectos de luces y de sombras, ¿no? Bueno, vamos a poner ahí. Bueno, tenemos entonces luces en el caso solar y luz en el caso artificial, ¿no? Y eso lo podemos llevar luego al caso de la perspectiva cónica, ¿vale? Con un difumino habría que hacer pues lo que decía antes. Aquí esto está más cerca que este punto, por tanto hay un degradado de luz hacia la zona más alejada que va a ser la sombra, ¿vale? Entonces yo puse aquí solo este ejemplo para reflejar que efectivamente aquí hay más sombra que aquí al lado, ¿no? Pero habría que degradar todo de forma homogénea en una circunferencia espacial, que aquí en militar pues es una circunferencia, en perspectiva va a ser una elipse, ¿no? Bueno, tenemos los dos parámetros básicos para luz y sombra, y vamos a incorporar otro detalle nuevo. Imaginemos ahora el cubo este o el pequeño que teníamos, ¿no? Entonces dibujamos el cubo otra vez en militar. Y hacemos las verticales. Bueno, imaginemos que por ejemplo hay en este cubo pues otra figura. Vamos a incorporarla aquí. Entonces mantenemos también la ortogonalidad de la perspectiva militar. Vamos a poner hasta aquí. Y vamos a poner un prisma hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que este prisma saliente pues es, digamos, un trozo que se incorpora a la pieza, ¿no? Bueno, pues lógicamente va a ser mucho más fácil en una perspectiva que tenga luz, los rayos paralelos, y que al mismo tiempo sea una sonométrica, porque los rayos son paralelos. Pero en cónica no olvidemos que las paralelas tienen un punto en común. O sea que en cónica el caso de luz distante va a quedar así, ¿no? O sea, si hacemos un cubo en cónica, pues por ejemplo podría venir por aquí. Vamos a hacerlo así a mano alzada, sin calcular. Pues tenemos aquí el prisma o el cubo. Y la luz distante hace que, por ejemplo, un punto de luz podría venir por aquí. Vamos a ponerlo así. El sol está ahí detrás. Y este punto se proyecta, por ejemplo, aquí.
Aquí está la posición del Sol. Y entonces este punto se proyecta aquí. Este punto, como esta línea va a ser paralela a esta, pues vendrá a parar aquí. Y como esta va a ser paralela a su sombra, vendrá hacia aquí. Eso quiere decir que al alinear este punto con el del Sol caerá aquí. Por tanto, aquí vemos que efectivamente, aunque sea luz solar, realmente se parece más a este caso, ¿no? Porque la luz solar en la perspectiva cónica es en realidad la luz desde un punto, y ese punto, al estar en el infinito, hemos convertido entonces la luz solar, que es distante, en luz artificial, ya que es desde un punto, ¿no? Entonces la sombra de este cubo, por ejemplo, tenemos la sombra de una cara, está de espaldas a nosotros, está de espaldas al Sol estas dos caras, por lo tanto las dos estarán en sombra, esta no, esta ya tiene luz. Entonces aquí habría que oscurecer la cara que está a la sombra, y aquí lo mismo, ¿no? Proyecta lo que está de espaldas al Sol, lo que está detrás del cubo es esta zona. Entonces todo esto se quedará en sombra. Entonces, fijaros que el caso este de la luz solar es realmente idéntico al caso de la luz artificial, y sin embargo es luz distante, ¿no? ¿Y por qué? Porque en cónica las paralelas, que son estas tres, tienen un punto en común. Vale. Y aquí que hay también esta equidistancia, ¿no? Pues también, si estamos en cónica de 3 puntos de fuga y lejanía hacia abajo, y por tanto esto concurre, eso quiere decir que el reflejo también vendría con una distancia menor y también así, ¿no? Por eso en cónica, o sea que ese oscuro habría que proyectarlo aquí. Bueno, eso quiere decir que en cónica, si tengo por ejemplo un vaso y lo estoy viendo desde arriba, pues ese vaso, aunque sea cilíndrico, lo veo con esto inclinado, y el reflejo de ese vaso también va a ser algo así. O sea que en caso de cónica se distorsiona todo, ¿no? Aquí el reflejo vemos que también hace que las líneas concurran en la misma fuga que las del mismo objeto, ¿no? Bueno, tenemos la sombra, el caso este que decíamos luz distante, pero que a nivel de proyección geométrica se transforma en luz artificial, y sin embargo es luz natural, ¿no? Bueno, y por último, ¿por qué nos conviene hacer bocetos con luz distante y en perspectivas asonométricas, sean caballeras militares o asonometrías ortogonales? Porque todos estos rayos son paralelos y es muy fácil construir. Pues por ejemplo digo, bueno, la sombra de este objeto la podemos poner, por ejemplo, aquí en esta dirección. Así. Vamos a ponerlo así, más oblicua. Eso quiere decir que esa cara se traslada aquí. Y como sale de aquí atrás, fijaros que esta línea viene por aquí, esta seguirá una línea paralela. O sea que la sombra de este cubo será esto. La sombra de esta línea será una paralela a esta por este punto. La sombra, la dirección de este rayo, pues seguirá esa misma dirección, y esta línea tendrá por sombra una paralela, y como sale de aquí vendrá por aquí, con lo cual esas serán las zonas de sombra, ¿no? Entonces ya le podemos dar sombra todo por aquí, sabiendo que el entrante es más oscuro que lo demás, y esto también será zona de sombra, ¿no? Y lo mismo, sombra propia del objeto y sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, tenemos ahí los dos tipos de sombras que se proyectan según una luz artificial, una natural. En este caso tenemos rayos paralelos, todos los rayos paralelos, y en la perspectiva aparecen paralelos. Estamos en una asonometría, en este caso una perspectiva caballera, ¿vale? Caballera militar.
Entonces podríamos estar también en una caballera, si esto fuera un objeto, por ejemplo, así, y está proyectando la luz desde abajo, o sea que ya sabemos que caballera y militar son idénticas, variando los ejes. Son dos prismas pegados a la pared y el sol está en esta posición y por lo tanto esa es la sombra, ¿no? Pero lo colocamos aquí y decimos, esta es una posición de manera que este es el eje Z, con lo cual no hay duda de que es una militar, porque el eje Z involucra ese detalle, ¿no? Entonces, bueno, le damos sombra para la zona interna y lo mismo aquí. Como incide también más ortogonalmente en la cara superior, estas dos caras tendrán un tono medio, una y otra. O sea que siempre habrá que diferenciar el tono más oscuro, sombra propia del objeto y sombra que arroja sobre el suelo. Más oscuridad al lado del objeto y se va perdiendo por degradado hacia el contorno que se difumina en sus bordes. Son cuestiones ya más artísticas, pero todo está relacionado. El entrante más oscuridad. Y ahora, si la superficie era reflectante, según vimos en los casos anteriores, pues necesariamente pues esto se reflejará ahí enfrente. Será la continuación, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y como esto es oscuro, pues también ese oscuro también se reflejará, ¿no? Y la sombra también experimenta reflexión. Eso quiere decir que el reflejo de la sombra, pues también habrá que marcarlo. Igual que se refleja toda la sombra del objeto, también se reflejará por aquí toda la sombra sobre la pieza, ¿no? Entonces habría que marcar aquí esta línea y la continuación de esta, ¿no? Vale. Bueno, con lo cual estamos diciendo que esta cara es reflectante y podemos variar el tono, ya que si es reflejo, esto es más oscuro y esto es más claro. Entonces el oscuro se refleja por la parte superior del objeto, ¿no? Y también nos permitiría reflejar, si el cielo está en aquella dirección, pues un degradado de fuera hacia adentro. O sea que esto también tendría un reflejo hacia este lado, ¿no? Entonces tendríamos este reflejo, pero ahora el cubo también se refleja aquí, a igual distancia. Y este tono pasa a estar aquí abajo. O sea que esto se reflejará igual, ¿no? Y el mismo tono que aplicamos aquí para el cielo reflejado con un degradado, pues también habría que aplicarlo aquí. Vale. Con lo cual tendríamos esto reflejado enfrente y esto reflejado enfrente. El oscuro igual, ¿no? Y esta línea pues también se reflejará por ahí adentro, ¿no? Igual que esta se refleja hacia abajo y esta se refleja aquí. Y si esto tiene más luz que el fondo, por aquí, porque el suelo es de otro tono oscuro, entonces ese oscuro se reflejará ahí también. Eso quiere decir que todo esto vendrá aquí en más oscuridad, por ejemplo. O sea que en realidad al final el tema de luces y sombras pues queda reducido también todo a un cálculo geométrico, ¿no? Donde si fuéramos más precisos ya calcularíamos por lo que hacen los programas informáticos, la reflexión de los rayos, etc. La suavidad de los tonos según el tipo de partículas de luz, los fotones que tengan más o menos fuerza, la reflexión de los tonos que van apareciendo y así con todo lo demás. Este oscuro se proyectará también con más fuerza y esto será la continuación. Y decíamos también que esto se reflejaba ahí enfrente y este oscuro que está por el suelo también se reflejará ahí enfrente. Entonces tenemos que ver que hay asimetría, esto hacia adentro, esto hacia allá, esto hacia atrás, esto hacia aquí, esto hacia aquel lado, esto hacia abajo y el oscuro de este tono también vendrá por aquí. Y por último, si el suelo era reflectante según lo que vimos antes, pues también a igual distancia aquí el oscuro y ese oscuro se proyectará aquí exactamente incrementando el oscuro de la sombra, ¿no? Entonces esto nos está diciendo que el suelo también es algo reflectante y este oscuro más intenso ahí, ¿no?
Bueno, entonces tenemos esto que se refleja aquí, esto se reflejaría también en la pieza, ya no lo ponemos, ¿no? Porque en realidad está todo por esta cara, ¿no? Esto se refleja aquí, y los tonos también, estos de fuera, de oscuridad, también habría que reflejarlos por aquí, todo, con lo cual se marcaría aquí enfrente sobre la pieza, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, un boceto de por donde irían las sombras según el cálculo de luz distante, luz artificial, luz solar que se convierte en luz artificial, bueno, con apariencia de luz artificial para el cálculo geométrico. Y por último recordar que estaba diciendo estos tres casos, ¿no? Distante artificial y el caso de distante cuyo cálculo es el artificial, y por último que los materiales del objeto involucran efectos de reflexión combinado con sombra y que las sombras también se someten a los principios de reflexión, ¿no? Hay que decir por último que la reflexión es variable según el punto de vista, mientras que la sombra no. ¿Qué quiere decir? Que la sombra no va a variar de posición y los reflejos sí. O sea, la sombra nos podemos mover que sigue estando en el mismo punto. Este punto es invariable. Ahora, lógicamente, al movernos, los reflejos de luces, todo va variando de posición, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esto. Ojo con la combinatoria de luces y sombras en reflejos, y esto lo llevaremos más adelante al cálculo geométrico en las perspectivas, ¿vale?